Hola y sean bienvenidos a este primer episodio de su podcast Datos no Relatos, un espacio para cuestionar todos estos relatos de la historia que nos han contado pero que no se encuentran fundamentados en datos. El día de hoy hablaremos del Día de la Independencia de Guayaquil, o como personalmente yo prefiero decirle, el primer grito de independencia del Ecuador. Para poder comprender por qué puedo afirmar algo tan polémico como que el 9 de octubre de 1820, es decir, el Día de la Independencia de Guayaquil, fue el verdadero primer grito de independencia del Ecuador y no el 10 de agosto de 1809, como nos lo suelen enseñar en los colegios y como se celebra a nivel nacional, hay que comprender tres periodos importantes. Primero, lo que sucedió y motivó verdaderamente el 10 de agosto de 1809, luego lo que sucedió y motivó verdaderamente el 9 de octubre de 1820 y después lo que surge a raíz del 9 de octubre de 1820. Y aquí surgen tres fechas importantes. Primero, el 24 de mayo de 1822, luego el 11 de septiembre de 1830 y por último el 6 de marzo de 1845. Entonces comenzaremos abordando lo sucedido el 10 de agosto de 1809 durante la Junta Revolucionaria de Quito, que fue todo lo contrario de lo que se nos suele contar en los colegios. No fue una junta en contra del rey de España, ni en contra del Imperio Español, ni en contra de los altos impuestos de la corona española, sino todo lo contrario. Fue una junta a favor del legítimo rey de España, el rey Fernando VII, a favor del Imperio Español y en contra del Imperio francés. Y en este punto se estarán preguntando por qué Quito se rebelaría en contra del Imperio francés si estaba gobernada por el Imperio Español. Pues la realidad es que en ese entonces estaba luchando una guerra de independencia, pero no la guerra de independencia de las Américas, como se nos suele contar en los colegios, sino la guerra de independencia de España. Es decir, España se estaba buscando independizar de Francia. ¿Y esto debido a qué? Debido a que en 1808 Napoleón entra a España, saca del trono al rey Fernando VII y coloca a su hermano José I de Bonaparte como nuevo rey de España. Y esto produce en toda España una revuelta de diferentes juntas revolucionarias que se forman para desconocer a Napoleón I, que era José de Bonaparte, y para reconocer al legítimo rey de España, Fernando VII. Entonces en Quito lo que sucede fue una continuación de eso, es decir, fue una junta que se nombra fiel a Fernando VII, a favor del Imperio Español y en contra del Imperio francés. En conclusión podemos afirmar dos cosas aquí. Primero, que el 10 de agosto no hubo una revolución en contra de España, ni una revolución emancipadora de este territorio, sino que lo que verdaderamente hubo aquí fue una revolución para desconocer la usurpación del trono español y para jurarle lealtad al legítimo rey de España. Por lo tanto, no podemos decir que Ecuador comienza su periodo de independencia en una junta que estaba haciendo su deber cívico como españoles de desconocer al usurpador del trono. Esto sería semejante a que, no sé, otro país invadiese el Ecuador y una vez el Ecuador invadido, las provincias se comiencen a rebelar en contra de este país que nos ha sometido para poder conocer al legítimo presidente del Ecuador, por así decirlo. Esto no contaría como un intento independentista, sino todo lo contrario, como un intento patriótico de defender el país, que eso fue lo que realizaron en Quito la Junta Revolucionaria, que lo que estuvo buscando fue cumplir con su deber patriótico con España. Una vez comprendido que lo que sucedió el 10 de agosto de 1809 nada tuvo que ver con una proclama de independencia, como se nos suele contar en los colegios, pasaremos a revisar lo que verdaderamente ocurrió el 9 de octubre de 1820, que a mi parecer y al de varios historiadores sería el verdadero primer grito de independencia del Ecuador. Para esto revisaremos lo que comienza en la fragua de Vulcano el 1 de octubre de 1820 y el día 9 de octubre cuando se realiza esta revolución, luego el 8 de noviembre que es cuando verdaderamente Guayaquil es libre según José Joaquín de Olmedo, y posterior a eso el 11 de noviembre cuando Guayaquil redacta su primer acta constitutiva, que sería el reglamento provisorio constitucional de la provincia libre de Guayaquil, que fue pues redactado justamente por José Joaquín de Olmedo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió el 9 de octubre de 1820? Lo que ocurrió podríamos resumirlo como la ejecución de lo acordado el 1 de octubre de ese mismo año, durante la fragua de Vulcano. Para quienes no sepan qué es la fragua de Vulcano fue una reunión de ilustres guayaquileños que tuvo lugar en la casa de José de Antepara. ¿Quién fue José de Antepara? Pues José de Antepara fue secretario de Francisco de Miranda, quien había sido el primer americano en intentar independizar un territorio de la América hispana, en ese entonces lo que actualmente es Venezuela. Pero entonces, ¿qué fue lo que se acordó específicamente en la fragua de Vulcano? Lo que se acordó fue algo disruptivo. Me gusta utilizar esa palabra, pero en realidad sí fue algo disruptivo, porque no fue la típica revolución americana de pim, pim, balazo, se mueren 2-3 personas, sacamos a un gobernador, ponemos un venezolano y listo. Paréntesis. Así en este video me di cuenta que sí fue así la revolución de Guayaquil. O sea, prácticamente hubieron muertos, sacaron al gobernador, pusieron a un venezolano que era Febres Cordero a cargo de la revolución y sí, fue prácticamente una revolución whatever. Y eso lo conseguirían con algo un poco obvio, con lo que convences a todo el mundo hoy en día, con dinero. El trastorno de la vil moneda. Sí, en realidad no fue tan complicado. Fue prácticamente decirles cuánto les debe España, les debe 8 meses, sí, como 25 pesos en oro. Bacán, se los paga Guayaquil cuando seamos gobierno. No seas tan crédulo, McFly.
y listo. Igual que hoy en día cuando se ganan las presidencias comprando votos, lo mismo. Entonces así fue como Guayaquil fue independiente. Ahora solo les hacía falta un líder. Entonces el general Villamil dijo, yo me encargaré de buscarlo. Y fue así que fue donde José Joaquín de Olmedo, el cual le dijo, pues no eres tú, soy yo. Es una pieza clásica, es lo que es. Yo soy un poeta, ustedes están buscando un hombre de guerra, no soy el adecuado, mejor busquen a alguien que se ha preparado para esto. Entonces el general Villamil dijo, bueno, creo que es verdad, y se fue con su segunda opción, que era el señor Jacinto Bejarano, que era el tío de Vicente Rocafuerte y era el hombre ideal para esta situación. Era un hombre de guerra, tenía historial de defensa de los derechos de los guayaquileños, era todo lo que estaban buscando para poder liderar esta revolución. Pero ¿qué les dijo? Pues que no. No porque no quisiera, sino porque ya estaba muy viejo. Dijo, ¿sabes qué? Llegaste 20 años tarde. 15 años tarde. Literalmente les dijo eso, porque dijo, si hubieran llegado cuando tenía 50, posiblemente hubiera dicho que sí. Entonces Villamil dijo, no, ¿cómo crees? No, en realidad no. Le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, me voy a buscar mi tercera opción, que era Rafael de la Cruz Jimena. Rafael de la Cruz Jimena dijo, sí, pero no. Es decir, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes piensan, la revolución se tiene que dar, es que yo los voy a apoyar y todo, pero no puedo hacerlo porque yo la verdad no quiero morder la mano que me da de comer y pues España me dio la educación, entonces, es decir, no estaban sus valores. Participar de una revolución contra las personas que le habían dado prácticamente todo. Y con todo me refiero a la educación, que era algo muy importante sobre todo para él. Entonces pues dijo, no puedo ayudarles con esto. Y así fue como Villamil, después de varios días, no encontró a nadie. Ante la falta de un líder, el general Villamil dijo, ya fue. Creo que es momento de dejar aquí esto, se acabó, mejor esperemos que llegue Simón Bolívar o San Martín y que nos liberen y listo, nos ahorramos el problema y que nos metan presos. Pero ante esto se levanta el joven Febres Cordero y dice, ¿cómo creen que van a decir esta mancajada? ¿Qué les pasa? Este no es el espíritu de los revolucionarios de Guayaquil que se reunieron. Entonces les dijo pues que no, que el deber cívico que tenían era justamente el de rebelarse contra España y de tener una ciudad libre para cuando lleguen Simón Bolívar y San Martín y puedan pues continuar con sus campañas ayudados por Guayaquil. Entonces claramente Villamil, como dice en sus cartas, se sintió plenamente avergonzado y dijo pues, creo que el joven tiene razón. La verdad, las cosas como son. Y pues gritó, según lo que él dice, lo haremos o moriremos en el intento. Y ante eso ya tenían líder, pues iba a ser Febres Cordero. Entonces ya todo estaba hablado, solo faltaba que Calín de la orden y pum, Guayaquil independiente. Lo que nadie esperaba es pues que Calín corriese con el chisme y le contase al padre de la iglesia. Entonces claramente el padre, que era hispanista, realista y todo esto, pues dijo, ¿cómo? Esto es el demonio. No, eso es pecado. Entonces, con su característica sutileza y delicadeza para hablar, lo que dijo fue lo siguiente. El espíritu del demonio vuela sobre Guayaquil. El espíritu de estos monstruos de Simón Bolívar y San Martín están envenenando el alma de los guayaquileños. Claramente esto más sutil no pudo haber sido, el gobernador lo entendió de una y dijo, pues ¿saben qué? Mandemos 700 hombres del Granaderos de Reserva al malecón para que pues nadie tenga la idea de independizarse. No seas tan crédulo, McFly. Lo que no sabía es que Granaderos de Reserva, que no les habían pagado, eran claramente pues pro-revolucionarios y solo estaban esperando que les den la orden y boom, se comían directamente al gobernador. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Entonces pues llegó la noche, el gobernador súper confiado dijo, bueno, tengo 700 hombres protegiendo la ciudad, que podría mal ir sal. Y ahí fue cuando pues Febres Cordero, los revolucionarios dijeron, llegó la hora, tomaron pues los cuarteles, apresaron a los generales, tomaron la caballería Daule. Ahora, el cuartel de caballería Daule fue un caso un poquito diferente, porque ahí sí pues hubo supuestamente un muerto. Bueno, eso es lo que nos han contado hasta el día de hoy en las escuelas. La realidad y lo que sale pues según la última información entregada en el año 2019 por parte de un parte de guerra fue que murieron entre 38 y 60 personas. Entonces sí, posiblemente murieron un poquito más de lo que se dice, unas 60 veces más, pero sigue siendo una revolución relativamente pacífica en relación a pues las normalitas. Entonces, una vez que amaneció, salió la aurora gloriosa que anuncia libertad, según lo que describe José Joaquín de Olmedo, y se realiza la proclama del 9 de octubre de 1820, la cual compararemos con la proclama del 10 de agosto de 1809 para que vean por qué son completamente distintas y por qué una sí anuncia libertad como la de Guayaquil y por qué la otra simplemente fue un recordatorio de que el rey de España es el rey de España. Comenzamos con la proclama del 9 de octubre de 1820, que dice: Guayaquileños, el hermoso estandarte de la patria tremola hoy en todos los puntos de esta plaza. Un Orén sin ejemplo ha reinado en la mutación de gobierno, es decir, en el cambio de gobierno, y ningún crimen ha manchado el alma generosa de los hijos de la libertad. Claramente porque las muertes que se anuncian en el parte de guerra fue de Chile. Guayaquil, octubre 9 de 1820, José Joaquín de Olmedo. Ahora, procederemos a leer el acta del 10 de agosto de 1809 para que puedan ver la diferencia. Esta dice: declaremos que los antedichos individuos, unidos con los representantes de los cabildos de las provincias sujetas actualmente a esta gobernación y las que se unan voluntariamente a ello en lo sucesivo, compondrán una Junta Suprema que gobernará interinamente, a nombre y como representante de nuestro soberano, el señor Fernando VII, y mientras su majestad recupere la península o viniera a imperar en América. Elegimos y nombramos por ministros o secretarios de Estado, y bueno, aquí se van a hablar de sus salarios y pues cuánto van a ganar cada uno, 1000, 2000, 6000 pesos.
el trastorno de la vil moneda. Literalmente, 6.000 pesos de sueldo, 2.000 pesos cada vocal y 1.000 el secretario particular. Buenos sueldos para la época, muy buenos sueldos para la época. Ya quisiera yo haber ganado 1.000 pesos en esa época. En resumen, las diferencias son que la proclama del 9 de octubre de 1820 dice pues que Guayaquil es libre y pues que no solo que es libre, sino que pues no hicieron nada mal al independizarse, mientras que la proclama del 10 de agosto de 1809 lo que dice pues que el rey de España es el rey de España, lo invitan a gobernar desde Quito y además se ponen unos sueldos entre 1.000 y 6.000 pesos, salariazos de Chile. Bueno, una vez entendido todo esto, pasamos a la parte más importante, que es lo que sucedió después del 9 de octubre de 1820 y por lo cual yo considero que este es el inicio del primer grito de independencia en el Ecuador. Bueno, primero entender que después del 9 de octubre le surge el 8 de noviembre, que es cuando Guayaquil fue verdaderamente libre. Quiero decir con esto, el 9 de octubre fue cuando conseguimos la independencia y el 8 de noviembre, en palabras de José Joaquín de Olmedo, fue lo siguiente. Después de proclamada nuestra independencia, no pudimos llamarnos libres hasta aquel día que vencimos dignamente los escollos que presentan siempre las revoluciones en su principio. Pudo reunirse la representación de la provincia, que es el más precioso de los derechos sociales y el privilegio más noble de los pueblos libres. Este memorable día fue el 8 de noviembre de 1820, en que por primera vez pronunció libremente su voluntad el pueblo de Guayaquil y puso los cimientos de su libertad política. Y el gobierno, para celebrar según el voto público tan glorioso aniversario, ha venido a decretar y decreta. Bueno, aquí se decretan tres cosas. Las primeras dos pues prácticamente se resumen en que va a haber feriado y la tercera, que es la que me compete decirles, dice: en la sala capitular se escribirá en grandes caracteres esta inscripción: Guayaquil independiente en 9 de octubre, Guayaquil libre en 8 de noviembre de 1820. Y de aquí surge un reglamento que va a ser el Reglamento Provisorio Constitucional de Guayaquil, el primer documento constitutivo de lo que sería en el futuro el Ecuador. Y este tiene fecha de 11 de noviembre de 1820 y tiene 6 capítulos. El primer capítulo con 3 artículos que dicen lo siguiente. Artículo primero: la provincia de Guayaquil es libre e independiente. Ojo, estamos hablando ya de algo completamente distinto a lo que ocurrió en cualquier revolución anterior al 9 de octubre. Estamos hablando que literalmente ya el estado de Guayaquil se conforma como un estado independiente. Y dice, su religión es la católica, su gobierno es electivo, es decir, democrático, y sus leyes las mismas que regían últimamente en cuanto no se opongan a la nueva forma de gobierno establecida. Artículo segundo: la provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América del Sur. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que el gobierno de Guayaquil consideraba que la soberanía estaba en sus ciudadanos, que tenían el poder de elegir a dónde querían pertenecer, sea Colombia, sea Perú, sea alguna nueva organización que se forme, etc. Y también que Guayaquil no estaba esperando ser únicamente una república independiente, sino que quería anexarse a un grupo. Ojo, esto al menos al inicio en su constitución. Y tercero, que me parece el artículo más increíble de la constitución de Guayaquil: el comercio será libre por mar y tierra con todos los pueblos que no se opongan a la forma libre de nuestro gobierno. Es decir, Guayaquil estaba estableciendo una forma de libre comercio en 1820. Increíble. Simplemente increíble. A continuación procederé a responder algunas preguntas que me dejaron en mi cuenta de Instagram, TikTok, etc. La primera no es tanto una pregunta, más bien es una afirmación que hizo alguien que dice: Guayaquil no puede ser un país porque es una ciudad con un río, como decía el Libertador, y pues que no me acuerdo qué más decía, que era muy pequeño, en resumen. La realidad es que primero no era una ciudad con un río. Guayaquil era una provincia que ocupaba desde Tumbes, Perú, hasta casi que Esmeraldas, y algunos territorios de la sierra muy chiquitos que pasaban y se incluían. Ese territorio tenía una extensión de 54.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, según Theodor Wolff, que lo haría claramente más grande que algunos países como serían Suiza, Israel, etc. Pero más allá de eso, no hay un problema de que Guayaquil sea una ciudad, porque hay ciudades que han sido estados y que han funcionado tranquilamente, así que eso no es un problema para quienes consideran que pues una ciudad y un río no pueden ser un país. La segunda pregunta me la realizaron por Instagram y decía si es que alguna vez otro país reconoció a Guayaquil, y se puede inferir que sí. Esto debido a que pues Inglaterra y Francia, que estaban apoyando estas independencias porque estaban en contra de España, mantuvieron el comercio con Guayaquil. Por lo tanto, al mantener el comercio con Guayaquil, según su estatuto provisorio, pues estaban siendo reconocidos por estas. Además, hay una carta que envía Sucre a Bolívar que dice lo siguiente: ya estoy fatigado de la conducta de este gobierno con nosotros. Algunos de sus miembros, animados en un espíritu de dominación y mando, aprovechan el influjo que tienen en la ciudad para aumentar un partido que, renunciando a los deberes de su misma constitución provisora, desean y alientan la opinión de que esta provincia debe ser independiente de Colombia y el Perú, para formar por sí misma una pequeña república central de 70.000 almas bajo la protección de los dos estados vecinos.
Esto le decía Sucre a Bolívar, siendo Bolívar el dictador de Colombia, y claramente hay otras cartas incluso en la que Bolívar pacta con Guayaquil, lo que significaría que Sucre y Bolívar, siendo líderes de Colombia, reconocían que el gobierno de Guayaquil pues era un gobierno autónomo. Y para confirmar esto tenemos el tratado del 15 de mayo de 1821, que fue un tratado entre Guayaquil y Colombia. Claramente, para poder firmar un tratado entre Guayaquil y Colombia es porque hay una interpretación de que Guayaquil existe como un estado y que está reconocido por Colombia. En este tratado lo que se acuerda prácticamente es que Guayaquil pasaría a ser protegido por Colombia para poder ayudarse mutuamente y llegar a conquistar a Quito. La tercera pregunta que me realizaron era sobre por qué afirmo que Simón Bolívar pues invadió Guayaquil y que Guayaquil no quería formar parte de Colombia. Esta pregunta la responderé mientras abordamos las tres últimas fechas que quiero tocar, que serán el 24 de mayo de 1822, el 11 de septiembre de 1830 y por último el 6 de marzo de 1845. Y la respuesta está específicamente entre lo sucedido el 24 de mayo de 1822 y el 11 de septiembre de 1830. Ahora, colocando un poco de contexto sobre lo sucedido el 24 de mayo de 1822, hay que entender tres cosas. Primero, que Guayaquil ya tenía de libertad casi 2 años. Segundo, que Guayaquil y Colombia habían celebrado el año pasado un tratado en el que Colombia se comprometía con proteger Guayaquil y por lo tanto brindarle el apoyo ¿para qué? Para invadir Quito. Y lo tercero es que Quito era una ciudad realista. Con esto quiero decir pues que Quito no es que era real, sino que era una ciudad que era mucho más fiel a la corona que lo que fue Guayaquil. Y esto muy probablemente debido a que Quito era capital de la Real Audiencia de Quito, valga la redundancia, mientras que Guayaquil estaba subordinada en gran parte pues a los deseos de Lima o del Virreinato de Nueva Granada, lo que claramente hacía que la situación sea diferente en Guayaquil que en Quito. Y el término liberar Quito sería más un eufemismo para decir que invadimos Quito. Una vez comprendido eso sobre el 24 de mayo, no hay mucho más que hablar aquí porque el 24 de mayo no es lo que estamos hablando, sino sobre el 9 de octubre, pero hay que comprender lo que sucedió después del 24 de mayo, y es que después de esto, Colombia anexa la provincia de Quito y la provincia de Cuenca, pero Bolívar no quería solo eso, quería también anexar la provincia de Guayaquil. Y aquí pasaré a responder la pregunta que me realizaron respecto a por qué considero que Bolívar sí invadió Guayaquil. Para comprender por qué se puede asegurar que Bolívar conocía la inconformidad de Guayaquil con pertenecer a Colombia antes de anexarla y que lo anexó claramente en contra de su voluntad y formando una dictadura, hay que leer simplemente las cartas de Bolívar al respecto, principalmente en una conversación con Olmedo, cuando dice: una ciudad y un río no pueden constituir una nación, vale recordar que Guayaquil ha sido una dependencia de la presidencia de Quito, a lo que Olmedo contesta: no es una ciudad y un río, es una provincia, un territorio independiente y autónomo, por la libre determinación de su pueblo soberano. Claramente esta situación ya creaba una inconformidad para el Libertador, que decía: ok, parece que Guayaquil no tiene ganas de pertenecer a nosotros, parece que quiere formar una nación independiente. Esto claramente demuestra que Bolívar conocía las pretensiones de Guayaquil de permanecer independientes o en tal caso de ser una nación libre de autodeterminarse, a lo que el Libertador le escribe a Santander y le dice: no me faltaban ratos para escribir, pero me sobran meditaciones sobre lo que debo hacer con un grande y bello país para conservarlo en su adhesión a nosotros, para ganar a Guayaquil, para conservar la armonía con el Perú, para no perder tiempo y para no chocar con la división del general Santa Cruz. Estos son los días de darle gusto a todo el mundo y estos gustos deben costarnos caro. No aprovechamos estos mismos días de encanto y sorpresa. Debo decirle a usted que solamente Guayaquil me da cuidado, pero Guayaquil por su cuidado puede envolvernos también en una de dos luchas con el Perú si la forzamos a reconocer a Colombia, que fue lo que hicieron, o con el sur de Colombia si la dejamos independiente, triunfante e incendiaria con sus principios de egoísmo patrio. Me propongo a la cabeza del ejército aliado entrar a Guayaquil y transigir los negocios de Colombia, o con el gobierno o con el pueblo, que se dice generalmente adicto a nosotros. Renunciar a Guayaquil es imposible, porque será más útil renunciar al departamento de Quito. Además de ser contagioso el ejemplo inicuo e impolítico de Guayaquil, su territorio está enclavado en nuestra frontera por el sur. Está protegido por el Perú, que tiene a sus órdenes todos los militares del Suramérica y que es rico y por consiguiente capaz de mantener muchas tropas. Claramente aquí Bolívar estaba comprendiendo algo, y es que tenía que anexar a Guayaquil pase lo que pase. No importase si tenía que sacrificar a Quito, pero tenía que anexar Guayaquil. Una vez terminada la batalla del Pichincha, Bolívar se propuso llegar a Quito y después a Guayaquil, y escribe antes a Santander diciendo: porque usted sabe que Guayaquil no es Cartagena, que se defiende con sus murallas, y porque además yo empleo más la política que la fuerza en las empresas de esta naturaleza. Quería decir que él conocía la naturaleza de Guayaquil y siendo inteligente decía: no es necesario ni siquiera iniciar una batalla para anexar a Guayaquil, sino que basta con que utilice otros métodos. Entonces decidido parte para Guayaquil, no sin antes pasar por Babahoyo y dejar 1700 hombres en la segunda ciudad más importante de la provincia, y de ahí partir para Guayaquil, con 1300 hombres, diciendo pues que iba a ir con estas tropas hacia Perú, que no era para ir a Guayaquil. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Una vez llegando hacia la ciudad, también conoció a Illingworth y se encontró con Roca.
Y en ese camino Illingworth escribe: cuando su excelencia el Libertador entró en la provincia y fui a su encuentro, el señor Roca me acompañó en medio de las maldiciones de sus paisanos. Esto primero demuestra que la gente de la provincia estaba en contra de Bolívar, al punto tal que lo comenzaron a maldecir e insultar cuando pasaba. También vale destacar que antes de llegar a la ciudad en junio ya había enviado cartas en las que explicaba a San Martín lo que iba a hacer en la ciudad, que prácticamente era anexarlo a la fuerza. Y dice así: he tomado definitivamente su resolución de no permitir más tiempo la existencia anticonstitucional de una junta que es el azote del pueblo de Guayaquil y no el órgano de su voluntad. Y luego suma: yo no creo que Guayaquil tenga derecho a exigir de Colombia el permiso para expresar su voluntad para incorporarse a la república. Esto quiere decir que Bolívar decía: yo no considero que Guayaquil tenga que votar, como dice la junta, por unirse o no a Colombia, sino que tenemos que anexarla claramente por la fuerza. ¿Por qué puedo asegurar que fue por la fuerza? Aquí está la descripción que hace de la llegada de Bolívar a Guayaquil Gabriel Pino Roca, y dice lo siguiente: 2 días después del 13 de julio, cierto personaje convertido en energúmeno recorría las calles de la población seguido del populacho, y de no pocos soldados colombinos disfrazados de paisanos dando estorondias vivas al Libertador y a la República de Colombia. Llegado frente a la casa que habitaba don Simón, arrancaron la bandera guayaquileña que flamaba en un asta que había en el centro de la calle y subieron el iris colombiano con esta inscripción: la América del Sur libre por la República de Colombia. Cuando amaneció, el malestar era evidente y se encontró un letrero que decía: aquí tremoló la intriga un tricolor, sostenido por la fuerza con mengua de los derechos del pueblo guayaquileño. Esto quiere decir que a la fuerza se colocó la bandera de Colombia en contra de la voluntad de Guayaquil y sobre todo en contra de su soberanía. Lo que la gente expresó con esto fue su inconformidad y sobre todo el sentimiento de que habían perdido la libertad al unirse a Colombia. Y si no quedaba claro que haber entrado a la ciudad de Guayaquil, sacar la bandera y colocar la bandera de Colombia no fue algo que los guayaquileños hayan deseado, el mismo Libertador lo explica en una carta que envió Santander diciendo: en cuanto yo me vaya a Bogotá, cargarán el galope todas las pretensiones de estos señores guayaquileños, peruanos y quiteños sobre el pobre general Sucre. Usted cree, amigo, que esto está sumiso porque yo estoy aquí con 2000 hombres de la guardia y que estos 2000 hombres no bastarían si yo me fuese antes de dejar bien establecido el sistema. Claramente Bolívar comprendía que si él se iba de Guayaquil no bastarían los más de 2000 hombres que tenía en la ciudad. Ojo, no solo en la ciudad, sino en toda la provincia, porque tenía 1700 en Babahoyo y 1300 en Guayaquil. Es decir, en realidad tenía más de 3000 hombres, y según él con eso no le bastaría para poder mantener el orden en Guayaquil si se iba. Por lo tanto, se puede asegurar que no era el deseo popular y que no podía mantenerlo ni por la fuerza si es que él no estaba allí para negociar el tema. Respecto a la explicación de por qué los guayaquileños no querían pertenecer a Colombia, yo creo que está claro después de varios dichos de Bolívar, sobre todo en uno que va a Santander, en el que explica por qué Quito debería ser la capital, y dice lo siguiente: para que Guayaquil no sea la capital del departamento y no tenga influencias en las provincias subalternas y por otros motivos que ahora no digo. Además están otras expresiones que usaba Bolívar al respecto sobre Guayaquil, diciendo: haciéndose los melindrosos porque Colombia los ha incorporado por su propio bien. Los habitantes del sur creen que hacen bastante con pagar las deudas que hemos contraído por esta parte y con mantener nuestras tropas. El pago de la guardia de los empleados civiles de Quito cuesta infinito. Guayaquil y Colombia han contraído una deuda considerable que es necesario pagar porque sería un origen perpetuo de desafección y uno de los temores que habían infundido a estos pueblos los enemigos de Colombia. Quiere decir claramente que había un miedo del nivel de deuda que podía llevar el hecho de anexarse a Colombia. Además dice aquí: en Quito no se pagan estas tropas ni tampoco a nadie, porque no hay con qué. Con este motivo he mandado que Guayaquil mande 16.000 pesos mensuales al general Sucre. Quito no puede mantener 1000 hombres de guarnición. Guayaquil dará 600.000 pesos de renta al año. Últimamente se ha descubierto que el departamento de Quito no da nada y que Guayaquil ha de darlo todo. Con esto lo que Bolívar nos está diciendo es que Guayaquil iba a poner plata. Plata para Quito, plata para tropas, plata para todo. Entonces es normal comprender por qué Guayaquil no quería pertenecer a un gobierno que prácticamente le iba a expoliar para poder financiar la obra de, entre comillas, liberar a América. Una vez anexado a Colombia, pues los males de Guayaquil continuaron. Pagar altas tributaciones para poder mantener a Colombia, y no solo eso, sino que se le exigía hacer obra pública en otras provincias, como lo expresa Olmedo a Juan José Flores en ese entonces cuando Flores era el que estaba encargado del departamento del sur. Y decía Olmedo: pero la justicia también exige que los trabajos y costos de las mejoras particulares de cada territorio salgan de sus propios fondos, pues sería duro y violento obligar a los pueblos perjudicados a costear las ventajas ajenas y pagar su propio daño. Olmedo se refiere a que Flores quería que Guayaquil construyera el carretero Esmeraldas-Quito, cuando Quito debía hacerlo y Esmeraldas no formaba parte del departamento de Guayaquil. Esto fue escrito el 21 de abril de 1830, es decir, un mes antes de que el departamento del sur se desmarcara de Colombia. Claramente aquí queda evidenciado que había un malestar recurrente sobre que Guayaquil tenía que estar financiando las obras de Quito, sumado esto al centralismo en la toma de decisiones que hacía a Guayaquil una ciudad dependiente de lo que se decidiese en Quito. A pesar de esto, cuando se decide separarse de Colombia, el 11 de septiembre de 1830, Juan José Flores, siendo que ni siquiera era ecuatoriano, con esto quiero decir que no era nacido en los territorios de la Real Audiencia de Quito, sino
sino que había nacido en Venezuela, fue electo presidente de la nueva república naciente gracias al apoyo de los congresistas quiteños que defendían un modelo centralista avalado por Flores y en continuidad con el modelo de Colombia, a diferencia de lo que proponía Olmedo, que al final fue electo como vicepresidente gracias al apoyo de los congresistas guayaquileños. A pesar de que Olmedo quedó como vicepresidente, el gobierno de Flores fue un gobierno tiránico que claramente comenzó a motivar de nuevo una revolución, y eso fue la revolución del 6 de marzo de 1845, y es la última fecha que vamos a tocar en este podcast. Creo que es una de las fechas más importantes pero que está más olvidada, porque fue justamente en esta fecha que nace de nuevo un verdadero espíritu patriótico. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que había antes de 1845, es decir, del periodo de 1830 hasta el 6 de marzo de 1845, fue un gobierno prácticamente continuando con lo que había hecho Colombia. Es decir, tenían al gobernador colombiano Juan José Flores liderando esta nueva república en nombre de Colombia con la bandera de Colombia. Lo que hace la revolución marxista fue recuperar la bandera original de este nuevo estado, que era albiceleste, e implantar principios liberales, los cuales eran los que verdaderamente defendía la revolución octubrina de 1820. Y así se da paso a este nuevo estado que conformaría hasta la llegada de Gabriel García Moreno, quien restablecería un modelo de país más conservador con la bandera colombiana, que es la que tenemos actualmente, llegando a poner incluso en los sucres una insignia que decía un sucre de Ecuador en Colombia. Bueno, eso sería todo por este capítulo de Datos no relatos. En conclusión, y para terminar este capítulo, podemos decir lo siguiente. Primero, que el 10 de agosto de 1809 no hubo un grito de independencia. Segundo, que ese primer grito de independencia fue el 9 de octubre de 1820. Tercero, que Simón Bolívar sí invadió Guayaquil, que se autoproclamó dictador, y que lo hizo en contra de la voluntad popular. Cuarto, que el 6 de marzo de 1845 la revolución marxista se recuperan los principios del 9 de octubre, y que por lo tanto sería un verdadero punto de independencia frente a Colombia. Y bueno, eso sería todo por este capítulo. Posiblemente en otro más adelante hablaremos un poco más de la revolución marxista, o de lo sucedido el 24 de mayo, o de lo sucedido el 10 de agosto. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Ya solo me queda agradecerles por haber escuchado este podcast, y espero que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, Spotify y YouTube, y que comenten si tienen alguna opinión o simplemente hacerme preguntas o algún tipo de comentario hate. Lo pueden poner tranquilamente en YouTube. La idea es que comenten. Muchas gracias y hasta la próxima.